Génesis capítulo 6. Este es uno de los pasajes más intensos y determinantes de las Escrituras, pues marca el límite de la paciencia de Dios ante la maldad y el inicio de la preparación para la salvación a través de Noé. Génesis capítulo 6. Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, este versículo describe la expansión de la humanidad. No solo se multiplicaban en número, sino que la influencia de las dos líneas, la de Caín y la de Set, comenzaba a mezclarse en un mundo cada vez más poblado, perdiéndose la separación que antes existía entre los que invocaban a Dios y los que no. Génesis 6:2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí se narra una crisis espiritual profunda. Los hijos de Dios, el linaje fiel de Set o, según algunas tradiciones, seres celestiales, se dejaron guiar por la vista y los deseos carnales en lugar de la dirección divina. Al unirse con las hijas de los hombres, el linaje de Caín, la santidad se vio comprometida por la búsqueda de la belleza exterior sin virtud interior. Génesis 6:3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios establece un límite. El Espíritu Santo, que redarguye y guía, no estará eternamente luchando con un corazón que se resiste. Dios declara una tregua de 120 años antes del juicio, el diluvio, otorgando un tiempo de gracia para el arrepentimiento antes de que la sentencia se ejecute. Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Se menciona la aparición de los Nefilim, o gigantes. Eran seres de gran poder físico y fama, pero su renombre estaba basado en la fuerza y el orgullo, no en la piedad. El mundo comenzó a exaltar la figura del guerrero y del poderoso por encima de la del hombre humilde que camina con Dios. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este es uno de los versículos más tristes de la Biblia. Dios escudriña no solo las acciones, sino la intención más profunda. El mal ya no era un error esporádico, sino una inclinación constante. La imaginación y la voluntad humana se habían corrompido totalmente. Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La palabra, arrepentirse, aquí describe el profundo dolor y la tristeza divina ante la pérdida de su creación. No significa que Dios cometiera un error, sino que su corazón, lleno de amor, sufría al ver cómo el ser humano había elegido el camino de la autodestrucción. Génesis 6:7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Se decreta la sentencia judicial. El pecado tiene consecuencias que afectan a toda la creación. Dios, como juez justo, decide limpiar la tierra de la violencia que la consumía para dar lugar a un nuevo comienzo. Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En medio de la oscuridad total, una luz permanece encendida. Noé no era perfecto por sus propias fuerzas, sino que halló gracia. La gracia es el favor inmerecido que Dios extiende a aquel cuyo corazón aún desea serle fiel. Este versículo es el puente que salva a la humanidad de la extinción total. Génesis 6:9. Estos son los hijos de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Se describe el carácter del patriarca. Ser perfecto en sus generaciones significa que se mantuvo íntegro y no se contaminó con la maldad que lo rodeaba. Al igual que Enoc, Noé hizo de la presencia de Dios su hogar diario. Génesis 6:10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Estos 3 hijos serían los pilares de la nueva humanidad. La fidelidad de un solo hombre, Noé, extendió la protección y el propósito sobre toda su familia. Génesis 6:11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia.
La corrupción y la violencia son los frutos de alejarse de Dios. La tierra ya no era el jardín que Dios diseñó, sino un escenario de opresión donde el fuerte pisoteaba al débil. Génesis 6:12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dios observa la globalidad del pecado. No era un grupo aislado. La cultura de la desobediencia se había vuelto universal, afectando la forma de vida de todos los habitantes. Génesis 6:13. Dijo, pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios comparte su plan con su siervo. Hay una intimidad especial donde Dios revela sus misterios a quienes le temen. El juicio no es un acto de ira ciega, sino una medida necesaria ante una tierra llena de sangre. Génesis 6:14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Comienzan las instrucciones para la salvación. El arca es un símbolo de Cristo, un lugar seguro donde entrar para ser protegido del juicio. La brea servía para impermeabilizar, asegurando que el agua del juicio no penetrara en el refugio de los justos. Génesis 6:15. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Dios da especificaciones precisas. El arca no era un barco para navegar, sino una enorme caja diseñada para flotar y preservar la vida. Su gran tamaño refleja la magnitud de la provisión divina para salvar. Génesis 6:16. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. La ventana estaba arriba, obligando a los que estaban dentro a mirar hacia el cielo, hacia Dios. Había una sola puerta, recordándonos que solo hay un camino hacia la salvación. Los 3 niveles permitían organizar la vida que sería preservada. Génesis 6:17. Y yo, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dios habla con claridad sobre el método del juicio. El agua, que una vez trajo vida en la creación, ahora traería limpieza a través de la destrucción de lo corrompido. Es una advertencia solemne de que la vida depende exclusivamente del Creador. Génesis 6:18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Esta es la primera vez que se menciona la palabra pacto en la Biblia. Dios no solo ofrece seguridad física, sino un compromiso espiritual. El pacto con Noé incluía a toda su casa, mostrando el valor de la familia en el plan de redención. Génesis 6:19. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Dios se preocupa por toda su creación. El arca no solo salvaría humanos, sino el legado biológico de la tierra. La instrucción de macho y hembra asegura la capacidad de repoblar y restaurar la vida tras el juicio. Génesis 6:20. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Se reafirma que Dios es el sustentador de todas las especies. Él mismo se encargaría de dirigir a los animales hacia Noé para que entraran en el refugio preparado. Génesis 6:21. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. La fe de Noé debía ir acompañada de diligencia. Dios proveía el refugio, pero Noé debía preparar el sustento. La providencia divina y la responsabilidad humana trabajan juntas en la obra de salvación. Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. El capítulo cierra con el testimonio de la obediencia. Noé no cuestionó las dimensiones, ni la falta de lluvia previa, ni la dificultad del trabajo. Su fe se manifestó en una obediencia total y detallada. Reflexión. El dolor de Dios y el refugio de la fe. El capítulo 6 del Génesis nos presenta un escenario de crisis absoluta. No es solo un relato de destrucción,
sino una ventana al corazón de Dios frente a la rebelión humana. 1. El escrutinio de los pensamientos. La Escritura nos dice que Dios no solo vio las acciones violentas, sino que miró los designios de los pensamientos. Esto nos revela que para Dios la raíz del problema siempre es interna. El mundo antediluviano se había corrompido porque el hombre había expulsado a Dios de su mente, llenando ese vacío con una imaginación dedicada solamente al mal. Es un llamado a cuidar nuestro mundo interior, sabiendo que Dios conoce nuestras intenciones antes de que se conviertan en actos. 2. El dolor divino. Uno de los momentos más conmovedores de la Biblia es cuando leemos que a Dios le dolió en su corazón. A menudo pensamos en Dios como un juez distante, pero aquí se nos muestra como un padre herido. Su decisión de enviar el diluvio no nace de una ira caprichosa, sino de un dolor profundo al ver que la belleza de la vida había sido sofocada por la violencia. El juicio es la respuesta necesaria de un Dios santo para detener el avance de la maldad que destruye al débil. 3. La soledad de la justicia. Noé vivía en una sociedad que celebraba a los varones de renombre, gigantes de fuerza y orgullo. Sin embargo, Noé eligió caminar en sentido contrario. Su justicia no era popular. De hecho, construir un arca en tierra seca durante décadas debió parecer una locura para sus contemporáneos. La reflexión aquí es la valentía de la fe. Noé halló gracia porque buscó a Dios cuando nadie más lo hacía. Su vida nos enseña que la verdadera grandeza no está en la fama del mundo, sino en ser conocido por Dios en la intimidad. Conclusión. La puerta de la gracia y el nuevo pacto. La conclusión de este capítulo es un mensaje de esperanza que brilla en medio del juicio inminente. El arca como instrumento de salvación. El arca es el símbolo máximo de la provisión de Dios. Dios no le pidió a Noé que nadara por sus propias fuerzas ni que luchara contra las aguas. Dios le dio un diseño, un lugar donde entrar y estar a salvo. La conclusión espiritual es que Dios siempre provee el camino de escape. El arca representa la seguridad de estar bajo el pacto divino cuando el mundo a nuestro alrededor colapsa. La obediencia como respuesta a la gracia. El capítulo cierra con una afirmación poderosa, y lo hizo así Noé. La conclusión de su historia es la obediencia absoluta. La fe de Noé no fue solo un sentimiento. Fue una fe que trabajó, que cortó madera, que almacenó alimento y que soportó burlas. En nuestra vida espiritual hoy, la conclusión de Génesis 6 nos invita a discernir los tiempos, entender que la paciencia de Dios tiene el propósito de llevarnos al arrepentimiento. Confiar en el diseño de Dios. Aunque las instrucciones parezcan extrañas o el trabajo sea arduo, el plan de Dios es perfecto para preservarnos. Valorar el pacto familiar. Dios salvó a Noé y a su casa. El testimonio de un solo hombre fiel puede convertirse en el paraguas de protección para toda una familia. Noé termina el capítulo no como un superviviente con suerte, sino como un arquitecto de la esperanza, preparando el suelo para que la humanidad tuviera una segunda oportunidad bajo la gracia. Génesis capítulo 7. Este es el momento donde la fe de Noé se encuentra con la realidad de la promesa y el juicio. Es el capítulo del cierre de la puerta y el inicio del gran cambio en la tierra. Génesis capítulo 7. El juicio y el refugio. Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios invita a Noé a entrar, no como quien da una orden distante, sino como quien ya está dentro esperando a su siervo. La justicia de un hombre abre una puerta de salvación para toda su familia, demostrando que nuestra fidelidad a Dios tiene un alcance que protege a quienes más amamos. Génesis 7:2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Aquí se introduce la distinción de lo limpio antes de la ley de Moisés. Dios pide más animales limpios, 7 parejas, porque estos serían necesarios para la adoración y el sacrificio al salir del arca. Dios siempre provee los recursos necesarios para que la humanidad pueda volver a rendirle culto. Génesis 7:3. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. La soberanía de Dios se preocupa por el equilibrio de su creación.
Su plan no es solo salvar al hombre, sino preservar la diversidad de la vida que él mismo diseñó y llamó buena en el principio. Génesis 7:4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y traeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Este versículo representa la última llamada. Dios concede 7 días finales de gracia. Durante una semana, el arca estuvo allí, con la puerta abierta, mientras Noé y su familia terminaban los preparativos, dando al mundo una oportunidad final para el arrepentimiento antes del cumplimiento de la palabra divina. Génesis 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. La obediencia de Noé es el hilo conductor de la salvación. Él no cuestionó el tiempo, el método ni la magnitud del desastre. Simplemente confió en la voz de Dios y actuó en consecuencia. Génesis 7:6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. La longevidad de Noé le dio la firmeza y la sabiduría necesarias para sostener un proyecto de fe durante décadas. Su vida de 600 años culmina en el momento para el cual fue apartado desde el vientre. Génesis 7:7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. La familia de Noé creyó en su mensaje. A pesar de vivir en una generación violenta y burlona, la autoridad espiritual de Noé en su hogar fue suficiente para que todos decidieran entrar juntos en el refugio. Génesis 7:8. De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Génesis 7:9. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Noé no tuvo que salir a buscar a las fieras ni a las aves. El mismo Dios que creó a los animales puso en ellos el instinto de buscar el refugio. Es un testimonio de que la naturaleza responde a la voz de su Creador incluso cuando el hombre endurece su corazón. Génesis 7:10. Y sucedió que al séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. La puntualidad divina es absoluta. Cuando el tiempo de la paciencia de Dios se agota, su juicio se ejecuta con exactitud, confirmando que su palabra es verdad y se cumple sin falta. Génesis 7:11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El diluvio no fue solo una lluvia intensa, fue una conmoción geológica. Las aguas que Dios había separado en la creación, arriba y abajo, volvieron a unirse, sumergiendo a la tierra en un estado de purificación a través de una catástrofe total. Génesis 7:12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. El número 40 aparece aquí como el tiempo de la prueba y el juicio. Durante 40 días, el cielo descargó su limpieza sobre una tierra que había sido manchada por la sangre y la violencia humana. Génesis 7:13. En aquel mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con ellos en el arca. Génesis 7:14. Ellos, y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domésticos según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. La Escritura enfatiza la entrada ordenada de cada especie. En medio del caos que estaba por desatarse afuera, dentro del arca reinaba el orden y la provisión de Dios. Génesis 7:15. Vinieron, pues, con Noé al arca, de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. La vida es un préstamo de Dios. Él permitió que una representación de cada ser vivo entrara en el arca para garantizar que la muerte no tuviera la última palabra sobre la creación. Génesis 7:16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Este es el versículo más impactante del capítulo. Noé no cerró la puerta, fue la mano de Dios quien lo hizo. Cuando Dios cierra la puerta, la oportunidad de salvación para los de afuera termina y la seguridad absoluta para los de adentro comienza. Es Dios quien garantiza la integridad del refugio. Génesis 7:17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra.
Las mismas aguas que traían juicio al mundo eran las que elevaban al justo. Mientras la humanidad se hundía, Noé era exaltado y protegido por el mismo elemento que purificaba la tierra. Génesis 7:18. Y crecieron las aguas y se multiplicaron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la faz de las aguas. El arca flotaba sin rumbo humano, sin velas ni timón, guiada únicamente por la mano invisible de Dios sobre el océano universal. Génesis 7:19. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, fueron cubiertos. Génesis 720. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. No hubo refugio humano, montaña o fortaleza que pudiera escapar al juicio. La justicia de Dios alcanzó hasta el lugar más alto, dejando claro que nadie puede esconderse de la presencia del juez de toda la tierra. Génesis 7:21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganados y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Génesis 7:22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Se cumple la sentencia del capítulo anterior. La violencia y la maldad fueron borradas de la faz de la tierra. Es una pausa de silencio trágico que nos recuerda que la vida apartada de su fuente no puede sostenerse. Génesis 7:23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. El contraste es absoluto. Destrucción universal frente a preservación divina. La palabra, solamente, resalta la pequeñez del grupo, pero subraya que para Dios basta un remanente fiel para recomenzar su historia. Génesis 7:24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Durante 5 meses, la tierra quedó sumergida. Fue un periodo de quietud forzada donde el mundo esperó, bajo las aguas, el momento en que Dios abriría el camino para un nuevo amanecer. Reflexión. El umbral de la justicia y el silencio de la gracia. El capítulo 7 del Génesis no es solo el relato de una catástrofe climática. Es el registro del momento en que la paciencia de Dios se encuentra con su santidad. Es un pasaje que nos invita a meditar en 3 estados espirituales: la invitación, el encierro y la elevación. 1. La invitación: entra tú y toda tu casa. Dios le dice a Noé, entra. En el lenguaje bíblico, esta palabra es una invitación a la intimidad. Noé no fue enviado a una prisión de madera, sino a un refugio de salvación. Lo más profundo aquí es que la justicia de un solo hombre fue el paraguas que cubrió a toda su familia. Noé no entró solo, entró con su esposa, sus hijos y sus nueras. Esto nos enseña que nuestra caminata personal con Dios tiene un poder expansivo. Nuestra obediencia puede construir el arca que salvará a las generaciones que vienen detrás de nosotros. 2. El misterio de los 7 días. Génesis 7:4 nos habla de una espera de 7 días dentro del arca antes de que cayera la primera gota. Imagina el silencio. 7 días donde el mundo exterior seguía su curso, posiblemente burlándose, mientras la familia de Noé permanecía en la oscuridad del arca, esperando. Esos 7 días representan el tiempo de la fe pura. A veces, Dios nos pide entrar en su refugio y esperar antes de ver la manifestación de su poder. Es el tiempo donde se prueba si entramos por miedo o por una confianza absoluta en su palabra. 3. El sello divino. Jehová le cerró la puerta. Este es quizás el punto más solemne de todo el Pentateuco. Noé construyó la puerta, pero no tuvo la autoridad para cerrarla. Hay un límite para la oportunidad humana. Cuando Dios cerró la puerta, separó definitivamente lo que iba a ser redimido de lo que iba a ser juzgado. Para los de afuera, el cierre de la puerta fue el fin de la gracia. Para los de adentro, fue la garantía de seguridad. Dentro del arca, la familia de Noé estaba a oscuras, quizás asustada por el rugido de las aguas y el estruendo de los abismos, pero estaban seguros porque el sello que los mantenía a salvo no era humano, sino divino. Cuando Dios cierra una puerta para protegerte, nadie puede abrirla para dañarte. 4. La elevación a través del juicio.
El versículo 17 dice algo extraordinario. Las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Es una paradoja espiritual. Lo mismo que traía muerte al mundo, traía elevación a Noé. El agua que ahogaba la maldad era la misma que empujaba el arca hacia arriba. Esto nos enseña que, para el justo, las crisis no son para destrucción, sino para elevación. Mientras el mundo se hunde en sus propios conflictos y juicios, el creyente que está dentro del arca, en Cristo, es elevado por encima de la tormenta. Cuanto más subía el juicio, más cerca del cielo estaba Noé. 5. Los 150 días de silencio. El capítulo termina con las aguas prevaleciendo durante 150 días. Es un largo periodo de silencio. No hay voces, no hay noticias, no hay tierra firme. Solo el balanceo del arca sobre el océano universal. Este es el tiempo del reposo en la soberanía. Noé no podía hacer nada para que el agua bajara. Solo podía confiar en que Dios, quien lo había invitado a entrar, no lo olvidaría allí dentro. Es la reflexión final sobre la dependencia total. Nuestra vida no depende de nuestra habilidad para navegar, sino de la memoria fiel de Dios. Conclusión. La soberanía sobre el caos y el sello de la fidelidad. La conclusión del capítulo 7 no es simplemente el cierre de un evento catastrófico, sino la consolidación de una verdad espiritual eterna. Dios tiene el control total sobre los elementos, el tiempo y el destino del hombre. Al final de este capítulo, la tierra ha quedado sumergida, el ruido de la violencia ha sido silenciado por el océano universal y lo único que permanece es el arca. El mensaje del remanente. La conclusión nos deja con una imagen poderosa. Un pequeño grupo de 8 personas y una representación de la creación flotando en la inmensidad. Esto nos enseña que Dios no necesita mayorías para cumplir su propósito. El concepto del remanente fiel nace aquí. Dios prefiere la calidad de una fe probada, Noé, sobre la cantidad de una multitud desobediente. La conclusión es que, aunque parezca que el mal prevalece en el mundo, Dios siempre guarda una semilla de esperanza que nada puede extinguir. La seguridad del pacto en la oscuridad. Durante los 150 días en que las aguas prevalecieron, no hubo comunicación directa registrada entre Dios y Noé. La conclusión espiritual de este silencio es que la fe debe sostenerse en la palabra ya dicha. Noé no necesitaba que Dios le hablara cada día para saber que estaba a salvo. Le bastaba saber que Dios mismo había cerrado la puerta. La seguridad del creyente no depende de sus sentimientos o de las circunstancias externas, las aguas, sino del carácter inmutable de aquel que hizo la promesa. El juicio como acto de purificación. A menudo vemos el diluvio solo como destrucción, pero la conclusión bíblica es que fue un acto de limpieza necesaria. La tierra estaba corrompida, y el agua sirvió para lavar la mancha del pecado y la violencia. Esto nos enseña que el juicio de Dios no es un fin en sí mismo, sino un medio para restaurar la santidad. Dios destruye lo que está podrido para que lo que es puro pueda florecer de nuevo. El capítulo 7 termina con una tierra purificada, esperando el momento de la nueva creación. La puerta cerrada, una verdad eterna. La conclusión final y más solemne radica en el acto de Dios cerrando la puerta. Este detalle define la teología de la salvación. La gracia es limitada en el tiempo. Hubo 120 años de advertencia y 7 días de espera final, pero la puerta finalmente se cerró. La salvación es obra de Dios. Noé no podía asegurar la puerta por sí mismo ante tal cataclismo. Fue la mano del Todopoderoso la que hizo el arca impenetrable. La diferencia entre el justo y el impío. Al final, la única diferencia entre los que perecieron y los que sobrevivieron no fue su fuerza, su riqueza o su fama, sino su posición respecto a la puerta. Estar dentro era vida. Estar fuera era muerte. Síntesis final. Génesis 7 concluye con un mundo en pausa, bajo un manto de agua, donde el silencio es absoluto. Es un recordatorio de que fuera de la voluntad de Dios no hay refugio posible, pero dentro de su pacto no hay tormenta que pueda hundirnos. El arca, aunque pequeña frente a la inmensidad del océano, era el lugar más seguro de todo el universo porque llevaba consigo la promesa de un nuevo comienzo. La historia de las aguas que prevalecen es la historia de la fidelidad de Dios puesta a prueba por el caos, saliendo la fidelidad victoriosa.
Nos prepara para el capítulo 8, donde veremos que Dios nunca olvida a los que están dentro del refugio.